Muy bien. Vamos a dedicarnos en el día de hoy a estudiar la parábola del sembrador. El miércoles pasado habíamos hecho una introducción sobre las parábolas de Jesucristo. Eh, Hicimos una introducción refiriendo lo que era una parábola, por qué Jesús hablaba en parábolas, cuántas parábolas había, qué temas abarcaban. Todo eso lo vimos el miércoles pasado. Hoy vamos a comenzar con esta parábola que nos viene de la mano de la lectura armónica que estamos haciendo de los evangelios. Venimos haciendo una lectura desde el año pasado, tomando los evangelios sinópticos, eh, Mateo, Marcos y Lucas principalmente, y siguiendo estos evangelios en los relatos que nos dan muchas veces complementarios del ministerio de Jesús. A veces también tomamos el Evangelio de Juan porque hay un relato que nos complementa la lectura de los sinópticos, así que también lo hacemos. Hoy vamos a dedicarnos a esta parábola del sembrador que está en los tres evangelios sinópticos. Lo encontramos en Marcos 4, lo encontramos en Mateo 13 y lo encontramos en Lucas capítulo 8. Es interesante hacer las lecturas de la misma parábola en los tres evangelios, en Marcos 4, en Mateo 13 y en Lucas 8, porque cada una de ellas nos da diferentes datos sobre esta parábola y nos ayuda a entender, sobre todo, el tema central. Hay que recordar siempre que leemos una parábola, tiene un tema central esa parábola, no habla de otra cosa. Entonces está bueno que podamos, en este primer caso, que es la parábola del sembrador, entender cuál es el tema central que va a tener esta parábola. Tenemos la ayuda extra de que Jesús explica esta parábola del sembrador. Vamos a encontrar ahí la explicación en algunos de los evangelios y ahí vamos a poder ver cómo Jesús utiliza la herramienta de la parábola para comunicar una verdad bíblica. Y vamos entonces a entender cuál es el tema central de esta parábola. ¿De qué está hablando la parábola del sembrador? Porque el título parece indicarnos una cosa y no sé si será así. Nos sucede algo similar con otra parábola que es la parábola del hijo pródigo. Cuando nosotros estudiamos la parábola del hijo pródigo, que la vamos a estudiar uno de estos miércoles, nos vamos a dar cuenta que el tema central no tiene que ver mucho con el título que tiene la parábola, el título que nosotros le pusimos, parábola del hijo pródigo o parábola del sembrador. Vamos a ver si es el tema central del sembrador o no el tema de esta parábola. Así que si les parece, si no hay preguntas, no hay comentarios, vamos a introducirnos a la lectura de esta parábola. Vamos a leerlo del Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 3. Les doy tiempo para que lo busquen. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Les recuerdo que también está en Mateo, capítulo 13, y está en Lucas, capítulo 8. Marcos, capítulo 4, versículo 3, dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció, y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a parar un segundo hasta ahí, porque esto es una sección dentro de la parábola que es la parábola propiamente dicha. Jesús comienza en este Evangelio de Marcos, el relato que hace Marcos de la parábola, comienza con el oír, oigan esto. ¿Mm?
Los otros evangelios no comienzan de esta manera, pero Marcos es interesante que comienza la parábola diciendo oíd y la finaliza diciendo en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Ya hablamos el miércoles pasado qué quería decir esta oración de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Hablamos sobre la palabra de Isaías. Está también acá metido, ahora lo vamos a volver a repetir, la palabra de Isaías, y es la explicación un poco de por qué Jesús hablaba en parábolas y no hablaba de otra manera. Pero tenemos acá la primera sección del Evangelio de Marcos sobre esta parábola, que es la palabra propiamente dicha. A partir del versículo 10, nos vamos a encontrar con la interpelación de los discípulos sobre las personas que estaban con Jesús y la explicación que Jesús da de la parábola. Versículo 10 dice, y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola, y les dijo, a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen a de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán las otras parábolas? El que siembra, vamos a leer esta ahí, antes de ir a la explicación. Pero nos encontramos acá con lo que comentábamos el miércoles pasado y la explicación de por qué Jesús hablaba a través de parábolas. Y esto, el texto está en Isaías capítulo 6, cuando mencionábamos lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Dice, porque el corazón de este pueblo está engrosado, dice Isaías, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Nos vamos a encontrar que está este texto relacionado con esta parábola que estamos leyendo hoy, y que tiene que ver con la actitud que tienen las personas respecto de lo que proviene de Dios. Eh, Decíamos el miércoles pasado, Jesús hablaba en parábolas para que aquellos que querían escucharlo y entenderlo pudieran entender, y para que aquellos que verdaderamente no les interesaba no entendieran lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? Esa es la idea principal de este texto de Isaías capítulo 6 versículos 9 y versículo 10. Y es lo que le dice. Quiero remarcar que el versículo 11 que leíamos recién, habla Jesús de a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? Es algo que está velado, algo que está oculto. Y Jesús, los vamos a ver en las próximas parábolas, comienza a revelar, comienza a contar de qué se trata el reino de Dios. Es decir, tenemos la posibilidad de entender qué es el reino de Dios de la propia boca de Jesús a través de estas parábolas. De estas nos vamos a encargar el miércoles que viene y el miércoles siguiente cuando hablemos sobre las parábolas del reino. Pero hablamos un poquito ahora a la explicación de la parábola del sembrador. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Perfecto. Muy bien, seguimos adelante entonces. El versículo 14, estamos leyendo Marcos capítulo 4. Versículo 14 dice, el que siembra, acá comienza la explicación de la parábola. El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los que son los de junto el camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100.
Vamos a ir hasta ahí, hasta el versículo 20. Jesús comienza a explicar entonces cuál es el contenido central de la parábola del sembrador. De acuerdo a esta explicación que da Jesús recién, ¿cuál es el tema central de la parábola? La parábola se llama parábola del sembrador. ¿Cuál es el tema central? Cómo ¿Una pregunta? recibimos el Evangelio. Ahí está, ahí está. Vamos por ese lado. Estás muteada, Alicia. Veo que estás hablando, pero no se te escucha nada. Digo que es el crecimiento que tiene cada individuo de acuerdo a lo que recibe. Bien, El crecimiento bien, espiritual. Cada individuo es lo que recibe, de la palabra que recibe. bien, muy bien. Ahora vamos a ahondar en eso que están diciendo, que es correcto, está bien, va por ese lado. Pero vamos a ver algunos detalles de esta parábola. En primer lugar, se llama parábola del sembrador, pero el tema central no es el sembrador. Estamos de acuerdo. Eh, de hecho, el versículo 14 de Marcos dice, el que siembra es el que siembra la palabra. Cuando Jesús explica, no le da entidad a este sembrador. Dice, el sembrador es cualquiera que siembra la palabra. Puedo ser yo, puede ser Fede, puede ser Daniel Seba, puede ser cualquiera de nosotros que va y siembra la palabra. Es decir, cualquiera de nosotros puede ser el sembrador o la sembradora, en este caso, de la palabra de Dios. Sí nos aclara, y para esto vamos a usar el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 11, cuando Jesús da la explicación de la parábola, dice, pues esta es la parábola. La simiente, es decir, la semilla, es la palabra de Dios. Jesús nos explica que el sembrador es cualquier persona, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, vamos entendiendo ya que la semilla que el sembrador esparce es la palabra de Dios. Y cuando habla acá de la semilla y del sembrador y de la acción que hace el sembrador, es como un sembrador que sale a revolear la semilla, ¿eh? Que queda un poco como grosera la situación. Pero sale, esa es la imagen que quiere dar Jesús, de alguien que tira la semilla, la suelta, y la semilla cae en diferentes lugares. Eh, una de las características de las parábolas era que estaban en un contexto cotidiano, donde el oyente que estaba en presencia de Jesús entendía enseguida de qué Jesús estaba hablando. Para nosotros es un poco más lejano hablar de sembradores y hablar de semillas y diferentes suelos, y necesita una explicación adicional. Pero las personas que estaban en ese momento con Jesús entendían perfectamente qué tipo de sembrador era este sembrador. Entonces, para ayudarnos a nosotros, hagámonos a la idea de una persona que tiene una bolsa al costado de su cuerpo llena de semillas y va tirando la semilla en diferentes partes del terreno en un campo que está preparado para la siembra. No sale a la marchanta a tirar a cualquier lado la semilla. No, no. Este es un campo, el sembrador se para en el campo y comienza a tirar. Y dice que algunas semillas caen en este lugar que es el camino. El camino no es cualquier camino, es un sendero que se hace en los campos sembrados para poder circular. No es que cayó lejos, no, no, cayó y nomás cerca de la tierra fértil, pero es un sendero que se utiliza para circular por el campo, donde la tierra es más compacta, es más dura, tiene menos humedad. Entonces dice que la semilla es como si rebotara ahí la semilla, no encuentra lugar para crecer, eh, pero se da en este mismo contexto del sembrador sembrando en un campo que está listo para la siembra. Nos va a poner entonces cuatro tipos de suelos. Quiero primero que nos hagamos la idea del sembrador que sale a sembrar. Segundo, vamos a ver los cuatro tipos de suelos, porque estos cuatro tipos de suelos, como decía recién Fede y Alicia, tiene que ver con personas. Cuando Jesús comienza a explicar
los tipos de suelo, los compara con diferentes personas. Y dice que hay semillas que caen junto al camino, en estos senderos donde la tierra es más compacta, donde la tierra es dura y no tiene humedad. Y dice que hay personas que son como este tipo de tierra. Son personas duras, son personas a los cuales les rebota la palabra. ¿Eh? A mí me gusta esa imagen, la semilla cayendo en un suelo compacto. Es como si cayera sobre una baldosa. ¿Qué pasa si la semilla cae en la baldosa? No pasa nada, porque no encuentra lugar ahí para crecer. Entonces, eh, nos encontramos, a ver, en el versículo 15 de Marcos capítulo 4. Dice, estos son los de Quería, junto al camino. Sí, Mariano. no, quería decir, digo, lo del sembrador salía a sembrar y vos hiciste la imagen de qué es lo que se hacía, llevar en una bolsa la semilla y se revoleaba, digamos, en la zona preparada. Es casi como alguien que va a predicar a una plaza. Ahí vas a encontrar, no es que le vas a predicar a un público que va a ir a escuchar, puede estar al que le interesa, al que no le interesa nada, al que le interesa un puntito de eso, una parte, Sí, y también es así, ahí hay todo tipo de tierra, digamos, o de corazones. sí, 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 es así como vos decís, es así. Eh, pero también aplica para dentro de la iglesia, ¿no? Porque no está hablando acá de Sí, sí, para eh, todos. tipos de personas específicos, sino de actitudes de las personas, ¿no? Entonces, uno también puede estar en la iglesia con una actitud reacia, ahora vamos a ver un poquito más, pero Marcos lo que nos dice sobre este tipo de terreno es que luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿Eh? La palabra queda ahí, a la intemperie, no tiene ningún tipo de cuidado. Personas que escuchan pero no entienden lo que se les está compartiendo, no le da importancia a lo que se está compartiendo, entonces enseguida dejan pasar lo que han oído. Y esto puede darse tranquilamente en una plaza, como decía Mariano, que está perfecto, personas que no les interesa quedarse a escuchar, pero puede ser también dentro de una iglesia, ¿no? Donde vos tenés, te sentás y decís, bueno, vengo al culto, y te pones a pensar en cualquier otra cosa menos lo que está hablando el predicador, por ejemplo. O decís directamente, no, no me gusta este predicador, entonces no le voy a dar bolilla en lo que está diciendo. Eh, Eso puede pasar tranquilamente. Entonces, eh, la imagen es la de un terreno que es duro, que no recibe la palabra, que le escucha, pero que no va a encontrar ningún tipo de crecimiento y que va a venir el enemigo y te va a distraer con cualquier idea y uno va a ir detrás de esa idea en lugar de ir detrás de esa semilla. Lo importante es mantener en esta parábola que la semilla es la palabra de Dios y que los tipos de terreno son diferentes tipos de actitudes que tienen las personas. El primero entonces es el camino. El segundo nos dice más adelante el versículo 16, estos son los que son sembrados en pedregales. Lo interesante, cuando uno analiza también el texto en original, como lo hacíamos con el tema del camino, es que no está hablando de un piso que tiene piedras, sino de un piso que es de piedra y que tiene una capa finita de tierra. Es como, ¿conocen la piedra caliza? Bueno, acá, ¿no? La piedra caliza es un tipo de terreno, eh, es, es duro, es de piedra, no es demasiado duro, no es como el granito, pero es duro y puede contener arriba una capa de tierra en la cual crecen musgo, líquen, no tiene demasiada humedad. ¿M? Eh, y está referenciando a esto el pasaje de Marcos. Dice, el terreno pedregoso es como si fuera una tierra que tiene poca profundidad y que después viene la piedra. Entonces, la semilla cuando cae en algo que tiene poca profundidad, ¿qué va a pasar? Germina enseguida.
enseguida crece, pero no puede echar raíz. ¿Qué es lo que dice acá el, el, el pasaje de Marcos? Dice, los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, y antes son temporales, es decir, eh, están más del lado de lo material, más del lado de lo temporal, más del lado de las cosas que perecen y de las cosas temporales que de las cosas eternas. Están más fijándose en los negocios o en las cosas transitorias que en las cosas eternas. Entonces no tienen mucha raíz, no puede echar ahí la palabra mucha raíz, y enseguida se les pasa. Dice el versículo 18, perdón, el versículo 17, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Estoy leyendo una versión Reina Valera. Eh, Mateo, el capítulo 13, versículo 21, dice, mas no tienen raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción y la persecución por la palabra, se ofenden, se escandalizan. Eh, Creo que es bien gráfico acá el terreno del que está hablando. Son aquellos que reciben la palabra, que dicen, uy, qué linda prédica, pastor, que me emocionó el mensaje, pero después en la semana se olvidaron de todo, porque tuvieron que ir a pagar los impuestos, porque nada, se les descompuso el auto, eh, perdió Boca y bueno, y todas las cosas de la vida, viste, nos van llevando a la palabra. Entonces es bien gráfico esto. Llega la palabra, la reciben bien, dicen, uy, qué lindo, qué bueno, pero no puede echar raíz. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos distraen, hay cosas que se llevan, no que se llevan, sino que distraen los nutrientes que necesita la palabra, la dedicación que necesita la palabra, ahora vamos a ver cuál es, la distraemos en otra cosa. Entonces, lo recibimos bárbaro, pero por dentro se encuentra ahí un corazón que es duro, un corazón que es de piedra. Esos son los segundos, el segundo terreno. El tercer terreno nos habla de espinos, ¿eh? Y es interesante, vamos a leerlo, a ver, el versículo 18, estamos leyendo el texto de Marcos, saltando un poquito entre Mateo y Lucas. Marcos, capítulo 4, versículo 18, dice, y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay entre las cosas, en- entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eh, es interesante que este terreno no dice que no había tierra, no nos dice que había piedras, no nos dice que era duro. Posiblemente tengamos tierra fértil, pero están creciendo otras cosas. Por eso pone el ejemplo de eh, hay espinas. Ahí dice, eh, eh, son sembrados entre espinas. Es decir, hay otras cosas ya que están creciendo entre esas personas. Y esas cosas ahogan. Yo siempre cuando leo esta parte de la parábola me acuerdo del pino. ¿Viste una vez crecer un pino? ¿Viste que alrededor, abajo, en el pino, alrededor del tronco, no crece nada? Porque Ujú. no llega la luz, se come todos los nutrientes. Bueno, esta es la imagen también que quiere dar Jesús en la parábola con los espinos. Los espinos se llevan los nutrientes que necesita para crecer la semilla de la palabra de Dios. Y acá es más claro que en el anterior. En el anterior dice, vienen los problemas, viene la prueba de la palabra y no resiste, no tiene raíz. Pero acá dicen, los cuidados de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias que hay, entre otras cosas, ahogan la palabra. Jesús llegó a decir sobre las riquezas, no se puede servir a dos señores. ¿Eh? O en un encuentro con un joven rico, eh, llegó a decir Jesús, qué difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, llegó a decir Jesús. Entonces,
hay cuestiones que tienen que ver con a qué cosas nosotros le otorgamos valor, que cuando no le otorgamos el valor a la palabra de Dios y se los damos otras cosas, esas cosas nos roban las energías y la atención que deberíamos dar a la palabra de Dios. Estos son los que toman la palabra, llega la palabra, la reciben, pero hay otras preocupaciones en el corazón. Es decir, no me interesa tanto la palabra de Dios, me interesan más otras cosas. A otras cosas les doy valor yo. Estas son las Yo, personas que no le dan valor a la palabra de Dios. Y vamos al último de los terrenos. Nos habla el versículo 20 y nos dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. No hay demasiado acá para aclarar porque es bien gráfico. El texto en el original, en el griego, nos habla de buena tierra, es decir, tierra fértil. Pero lo interesante de lo que nos dice Marcos es que los que oyen la palabra la reciben y hacen fruto. Una característica que marcó Jesús siempre con la palabra es, hay que hacer la palabra, hay que cumplirla, hay que llevarla adelante, hay que llevarla a cabo, hay que practicar la palabra de Dios. Y me pareció muy interesante cómo lo expresa Marcos, hacen fruto. Es decir, hay una acción ahí con la palabra de Dios que son los que la cumplen, los que la ponen en práctica, diría Jesús. Entonces, eh, teniendo la explicación de Jesús, teniendo el texto de la parábola, ¿cuál es el mensaje central de esta enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza espiritual que nos transmite la parábola del sembrador? ¿Cuál es? y limpiarse de cosas que puedan impedir el crecimiento de la semilla, o preparar bien la tierra, porque Perfecto. a veces uno puede. Yo vivía en una casa en Santa Fe y teníamos patio y mi viejo nos hacía sembrar cosas. Cuando habían construido la casa, los albañiles tiran todo, cascote, ladrillo, botella, lo que venga, y arriba le ponen tierra. Claro. Y mi viejo nos hizo con las palas ir sacando todo lo que no servía afuera, para que la tierra que quedara sirviera para trabajarla. A veces por fuera parece bárbaro, pero si adentro está lleno de escombros, alambre oxidado, lata y botellas viejas, no, las plantas después no crecen bien, digamos. Perfecto, Mariano. Esa es la enseñanza de la parábola. Es la importancia de preparar nuestros corazones para recibir la palabra, independientemente del sembrador. Claro, Porque acá sí, sí. no está en tela de juicio quién es el que llevó la palabra. Acá no te dicen, "Ay, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo se vistió". Eh, Uno lo que hace es recibir la palabra con un corazón predispuesto. Y Mariano es muy gráfico. Decir, si vos tenés que preparar la tierra para eso. Igual que la parábola es bien gráfica. Eh, Estamos hablando de diferentes terrenos que se encuentran en un mismo campo. En un lugar quedaron espinos porque quizás fue mal preparada la tierra. En un lugar tenías el camino por donde vos transitabas para moverte en el campo. En otro lugar la tierra no era profunda, pero hay una parte donde sí se preparó la tierra, sí se humedeció y ahí cae la semilla, como en otros lugares también, y ahí echa mucho fruto. Y es muy interesante que Jesús dice, bueno, estos son tipos de personas con sus actitudes. Entonces, el tema central es, eh, preparemos el corazón, preparemos nuestras vidas para recibir la palabra. Cuando escuchamos una prédica, cuando leemos un devocional, cuando leemos la palabra de Dios, eh, tiene que ver cómo nosotros la recibimos, más que quién la da. Yo creo que a veces, Independientemente que... no, Sí, dale, Mariano.
No, no, digo que a veces uno dice, son distintos tipos de personas. Yo creo que en lo interior y en lo individual, todos tenemos en distintos porcentajes, pero estas cuatro características, áreas donde no recibimos la palabra y no crece, áreas donde crece un poco, pero enseguida, digamos, se ahoga o se seca, áreas donde crece y áreas donde damos fruto. No es que somos, hablando a grandes rasgos, digo, ¿no? Sí. En lo individual ya no es que hay cuatro tipos, está bien, también es así, pero digo, nosotros dentro nuestro tenemos distintas áreas así, con espinos que ahogan, partes que dan fruto, otras que crecen un poco y después se secan. En lo individual también tenemos esa, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Y cada uno tendrá distinto, pero creo que en lo individual tenemos distintas características de eso dentro nuestro. Sí, Sí, está yo bueno. creo que es así, que cada uno es distinto, ¿no? Y que también tiene sus tiempos. A lo mejor uno planta la misma semilla, por decirlo así, en dos macetas y capaz que una germina y la otra no, y tenían la misma tierra. Y capaz que esa que no germinó todavía, dentro de un rato, dentro de unos días o meses, se pone a germinar solita y uno dice, wow, que creí que ya estaba muerta, ¿no? Como bien decía Mariano, ¿no? Cada uno es distinto y tiene sus propios tiempos también para asimilar la palabra, para, digamos, entenderla, ponerla en práctica, que sería lo importante. Bueno, cada uno tiene sus modos y sus tiempos, así como los tiene Dios, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. De hecho, leíamos el versículo 20, dice, y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Es decir, es esto que estamos conversando. Lo importante es, como para aclarar el concepto, es que seamos conscientes de que debemos prepararnos, de que debemos sacar estos obstáculos que a veces tenemos, o estas áreas que no hemos abierto al Señor todavía, o que consideramos que son difíciles para nosotros y tratamos de evitar ciertos temas, tratamos de guardarnos ciertos espacios de nuestra vida para nosotros. Bueno, exponer a la palabra de Dios, a esa semilla, a que caiga en buena tierra. Eh, yo coincido con lo que expresan referente a los tiempos, a las maneras, tiene que ver más con las actitudes que podemos tener, pero lo importante es que podamos también detectar cuáles son esas actitudes que tenemos y en qué áreas las tenemos. ¿Bien? Ya sea que seamos un tipo de persona que en su forma de comportarse reacciona como si tuviera un corazón duro, o si solamente en una parte de nuestra vida estamos siendo duros, sea como sea, siempre nos toca la responsabilidad de valorar y prepararnos para recibir esa palabra. La palabra como algo valioso. Eh, Creo que hoy por hoy ha caído en desprestigio la palabra de Dios. ¿Eh? El domingo escuchábamos la predicación de Aldo Fontao, donde uno de los grandes líderes religiosos dice, bueno, todas las religiones son iguales, todas las religiones conducen al mismo camino, al mismo Dios, y sabemos que eso no es cierto. Entonces, eso es desprestigiar la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál, eh, cuánto valor le damos a esa semilla. Para nosotros debería ser una semilla muy valiosa y cuando escuchamos una predicación, cuando leemos un devocional, cuando leemos directamente la palabra, darle el valor que se merece a nuestra vida, decir, bueno, ser humildes y ser honestos y decir esto es difícil para mí, Señor, ayúdame a hacerlo, ayúdame a practicarlo y tratar de llevar a la práctica eso que leemos, escuchamos o, o tomamos de la palabra de Dios. Pero el tema central es ese. Ahora, hay dos temas que están asociados a este tema central. El primero tiene que ver con la generosidad de Dios. Son temas asociados al tema central, la generosidad de Dios. ¿Por qué?
porque Dios no pone condiciones al dar su palabra. La palabra está ahí disponible. La palabra sale de la boca del predicador o sale de la bolsa del sembrador y cae en diferentes terrenos y a nadie se les pide nada a cambio. Entonces hay una generosidad de Dios. Eh, hay, hay un concepto dentro de la teología reformada que se llama la gracia común. La gracia común es esa misericordia que tiene Dios sobre toda la humanidad, independientemente de si lo conocen o no lo conocen. Y a veces se pone de ejemplo esto de, bueno, hace salir el sol sobre todos, hace llover sobre todos, él da vida, sigue dando vida todavía, independientemente de las personas si creen en él o no. Y lo mismo pasa con la palabra. La palabra de Dios está presente en todas partes del mundo y hay sembradores que salen a sembrar esa palabra y muchos tienen la oportunidad, como decía Mariano, por ejemplo, otra vez el tema de la plaza. ¿Cuántas personas hemos visto que se paran? Yo me acuerdo muchas veces en Plaza 11, pararse ahí y hablar con un parlante y por ahí hay personas que le dan bolilla, personas que están de paso, hay otras que los escuchan, pero me gusta pensar en la generosidad de Dios, en brindar su palabra para que esté ahí, que esté disponible, que esté al alcance. Entonces, este es uno de los temas asociados al tema central. Y el otro es el poder que tiene la palabra de Dios. Esto de que es comparado con una semilla, que después lo vamos a ver en la figura de la semilla asociada al reino de los cielos, pero que tiene el poder de crecimiento. La semilla, cuando encuentra tierra, eh, rápidamente comienza a crecer y comienza a llevar mucho fruto. Hay un poder de transformación que tiene la palabra. Hebreos nos dice que la palabra es viva y es eficaz. Y la compara ahí, pone la imagen de la espada de dos filos que entra hasta lo profundo del ser de las personas. Pero eso es la palabra de Dios. Es algo que está vivo, es algo que produce algo, una acción dentro de la vida de la gente. Entonces, este es otro tema también que está asociado a este tema central. Y si tuviéramos que hablar de aplicaciones de esta parábola, ¿qué aplicaciones le Hacer un encontramos? Sí, Mariano. comentario, porque vos dijiste del poder de la palabra. Yo me acuerdo, Sí, yo empecé con Hermanos Libres, ¿no? Y había un predicador que posiblemente lo conozcas, que era don Ángel Bonatti, sí. que ese hombre se convirtió una noche, él estaba en cualquiera, y cruzando un terreno, iba por el medio del terreno y pateó una Biblia, no sabía ni lo que era, la levantó y se la llevó a la casa, y la empezó a leer, y fue uno de los predicadores más grandes de Argentina después. Mirá vos cómo se convierte o el poder o el propósito de Dios, cómo se cumple. A veces vos decís, nadie le fue a predicar, nadie fue a la casa, nadie lo ayudó con alguna necesidad que tuviera. No, se tropezó, por decir, con la palabra de Sí, sí, Dios sí, 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 y fue uno de los predicadores más grandes de Argentina durante años. sí. Es Sí, tremendo. no es menor, no es menor la idea de que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene Exactamente. poder y transforma la vida de la gente. La obra del Espíritu Santo en nosotros, con la palabra de Dios, es totalmente transformador. Eh, Ahora, con todo esto que venimos comentando entre todos, ¿qué aplicaciones le encontramos a esta parábola hoy? Algunas cosas veníamos diciendo. Mm. ¿Qué se te ocurre, Fede? No, a mí se me ocurre, bueno, yo primero lo relacioné con la predestinación y los tipos de personas, pero a mí en mi caso, que hoy yo creo que soy buena tierra, pero bueno, también me tengo que cuidar de no ser la semilla entre espinos, porque me pueden pasar cosas o distintos problemas y puedo dejar que la fe muera. Pero así en mi caso particular, yo no sé que no estoy junto al camino o en pedregales,
pero que en mi caso me tengo que cuidar que las cosas de la vida no me alejen de la fe. Bien, Muy bueno. bien. Porque yo, Y sí, antes de leer la parábola, pensé que con el tema de predestinación era o blanco o negro, o éramos buena tierra, o estábamos junto al camino, pero ahora veo que hay otros matices. sí, es así. Muy bueno. Pero muy interesante el ejercicio que vos planteás y que es una de las grandes aplicaciones que tiene la parábola es reflexionar, preguntarnos qué tipo de terreno estoy siendo con la palabra. ¿Qué es esto que hiciste vos recién? ¿No? Hacer el ejercicio de preguntarte vos mismo qué tipo de terreno soy, dónde me reconozco, qué valor le estoy dando a la palabra, ¿no? ¿Dónde estoy parado? Entonces, esa es la primera aplicación. Vos la aplicaste directamente y de ahí sacaste una conclusión, que está buenísima también la conclusión. Pero preguntarnos cada uno de nosotros qué tipo de terreno estoy siendo con lo que voy leyendo de la Biblia, con lo que voy escuchando en predicaciones, en estudios bíblicos, cómo voy aplicando. Todos tenemos cosas que aprender y cosas que cambiar, eso va a ser siempre así el día que nos encontremos con el Señor. Y está bueno ir preguntándose, ¿cómo estoy tratando yo a la palabra? ¿Cómo estoy tratando a esta semilla? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos aplicar de esto? Yo digo, basándome un poco en lo que decía Federico, que él se veía de una manera determinada hoy, pero se proyecta a que le puede pasar algo que lo lleve a esa tercera etapa del... Y yo digo, esta parábola no solo es para el sembrador que salió a sembrar y los corazones, según como son, reciben o no, también es para lo individual que tenemos distintos tipos de tierra dentro nuestro, áreas trabajadas bien y otras que nos cuesta un montón, pero que también esta parábola puede ser a través de nuestra historia, épocas donde recibimos la palabra y capaz que no le dimos bolilla y murió, pero después vino otro, sembró, cayó, creció un poquito, después otro vino y predicó y llegó un poco más, nos agarró en buena parte y dimos fruto, qué sé yo, pero ya digo, las angustias, los problemas, las situaciones económicas, problemas familiares, lo que sea, ahogan un poco esa palabra y otra etapa de nuestra vida donde hemos superado eso y ya estamos dando fruto, son distintas etapas de la vida que también podemos ver o nos sirve para ver en qué etapa estoy de mi vida, digamos, ¿no? Bien, sí, sí, muy bueno. ¿Qué otra explicación le podemos dar? Yo creo que otra aplicación es, eh, todos podemos ser sembradores también. Sí, sí, sí. Sí. Esta parábola está abierto a que es sembrador el que lleva la palabra, no es sembrador el que estudió para ser sembrador o el que se compró el campo, es sembrador el que lleva la palabra. Y cada uno de nosotros es un sembrador en potencia, es decir, todos tenemos la Exactamente. oportunidad y esa responsabilidad también que nos da el Señor de ir y predicar el Evangelio y llevar palabra que hemos recibido en algún momento. Así que también podemos ser sembradores nosotros. Y otra aplicación interesante es a no desanimarnos cuando vemos que no hay fruto en lo que estamos haciendo, porque no depende de nosotros el crecimiento. Exacto. El sembrador salió, sembró, tiró la semilla, pero después depende del tipo de tierra donde cae. ¿Eh? Y acá entender bien el tema central de la parábola, porque si no uno diría, no, pero el sembrador primero tiene que trabajar el terreno. No, no es el caso de la parábola. La parábola va por otro lado y dice, acá depende de la persona que escucha la palabra, el crecimiento que va a tener. Acá el sembrador no tiene nada que ver con eso. Y es una enseñanza aparte que nos da la Biblia. Es decir,
Uno es el que siembra, el otro es el que cosecha, pero el crecimiento lo da Dios, nos enseñaba Pablo. Entonces, no te desanimes cuando venís orando, venís predicándole a una persona y no ves fruto, no te desanimes, porque esa es una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer. Nosotros no estamos para convencer a nadie de Jesucristo. Eso del convencimiento lo trae el Espíritu Santo. Entonces, esta es también una aplicación que podemos darle a esta parábola. La mujer de un pastor. Sí. Ah, no, está bien, está bien. No, dale. La mujer de un pastor le decía, el sembrador salió a sembrar y vos para ahí de contar. Como decía, tu función es Claro. hablar de la semilla, después no quieras ver los frutos. Si los ves, bárbaro, pero si no los ves, uno no sabe lo que puede hacer Dios, ni en qué tierra cayó. Sí. Sí, pero siempre puede estar atento al fruto propio. Ah, eso, bueno, sí. ¿Qué otra cosa ven de esta parábola? ¿Algo más? Y por un lado tenemos la certeza que el problema no es la palabra, sino nosotros. Es decir, cuando uno tiene problema y no le encuentra la solución, a veces dice, no, porque la palabra es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos la certeza que es la verdad, que tiene poder y aparte de quién está detrás de la palabra, ¿no? Pero que para no estar buscando afuera y perder tiempo. El problema somos nosotros cuando hay algún problema. Está muy bien eso, porque la semilla cuando encuentra buena tierra crece. O sea, el problema no es la semilla. Exacto. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna cosa más? Bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces con este estudio de la parábola del sembrador, esperando que sea de bendición para nuestras vidas y nos ayude a seguir pensando, seguir reflexionando. Vamos a estar tomando diferentes parábolas estos miércoles. El miércoles que viene vamos a hablar sobre una parte de las parábolas del reino, parábolas que nos comunican cómo es el reino de Dios. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema. Eh, Así que paso el chivo de paso, no te lo pierdas. Pero vamos a entrar ahora a nuestro tiempo de oración.